Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Voces del Centro, donde la palabra florece. Nos encontramos transmitiendo desde el corazón de la Ciudad de México, en la calle de Correo Mayor 5, cuarto piso, a los cuales invitamos que nos visiten. No solamente nos puedan estar conociendo a larga distancia. Saludamos a todos aquellos y aquellas personas que nos ven, no solamente en la Ciudad de México, sino en toda la nación mexicana, y sobre todo a todos aquellos que están fuera de nuestro territorio, pero dentro de nuestro corazón. A todos aquellos y aquellas les decimos que sean y van a ser siempre bienvenidos, no solamente aquí, sino donde quiera que se encuentren. Miren, tenemos hoy un tema. Hemos estado pensando mucho sobre el origen y la celebración del Año Nuevo Mexicano. El 12 de febrero, astronómicamente, celebramos el Año Nuevo Mexicano en la Ciudad de México y en el Anáhuac. Y ha sido muy interesante que todo este tipo de conocimiento y este tipo de celebraciones y tradiciones que llevamos a efecto son derivadas de la tradición oral, de cómo durante más de 500 años todo el conocimiento nos llegó a través de la tradición oral, porque mucho de lo que nos malinformaban y nos maleducaban eran con una cosmogonía eurocéntrica. Nos rechazaban, no aceptaban que los mexicanos fuéramos una civilización y una cultura que tuviera fundamentos y arraigo muy fuerte. Sin embargo, en los 50, en la época de los 50, se empieza a surgir en México un auge tremendo de documentalistas, de mexicanos que estaban ocupados y preocupados por la divulgación de nuestra cultura y de nuestra civilización ancestral. De ahí que la cinematografía mexicana viene a sustituir de alguna manera y a enriquecer el conocimiento profundo de ese México que el maestro Bonfil Batalla tanto nos legó, que era precisamente en su obra El México Profundo. El cine documental y sobre todo el compromiso, el conocimiento y la cosmovisión de documentalistas mexicanos nos acercaron, detonaron y nos formaron, como es mi caso, un entusiasmo por la cultura y la civilización mexicana. Y tenemos el caso de varias producciones cinematográficas que me gustaría referir, que no las vamos a poder transmitir por el formato que tenemos, pero que les vamos a poner, gracias a Brandon, a nuestro equipo técnico de cabina, vamos a poder ponerles un fragmento de la obra y ustedes directamente ya pueden irse al link para conocer a fondo de lo que estamos hablando. Tenemos el caso de 3 obras cinematográficas de las que vamos a hablar hoy muy brevemente. Una de ellas es un documental magnífico que fue realizado por Arturo Warman en la época de los 60, 70, que se llama Él es Dios. Él se pone en contacto con nuestros maestros en ese entonces, Maestro Aranda, que nos revela los rituales, los usos y costumbres de la tradición mexica de la danza en nuestros pueblos y barrios originarios. Él es Dios es una magnífica obra cinematográfica que todo mexicanista, todo amante de este México profundo debe de conocer, porque se va a percatar de la trascendencia extraordinaria de una obra cinematográfica documental que nos ilustra y nos ilumina para llegar al corazón de los mexicanos como antes se llegaba con la tradición oral.
¿Quiénes son estos hombres? Son quizás obreros, campesinos, albañiles, cargadores. Pasan días enteros danzando en los atrios y en las plazas. Su altiva imagen es familiar. Tienen algo de lo que se fue sin remedio, de lo que ya no es. La gente curiosa los mira un momento y sigue su camino. Los niños se entusiasman. Los que no tienen trabajo distraen su angustia mirándolos. La danza de los concheros. Nunca falta el comentario añorante y orgulloso. Mírelos usted, qué altivos, qué elegantes. Si así bailan ahora, imagínese cómo habrá sido en otros tiempos. En otros tiempos, sí. Otros tiempos. Pero ahora, en estos tiempos, ¿quiénes son estos hombres? Él es Dios, obra cinematográfica que la recomiendo, que les va a permitir, no obstante, hace 50 años de haber sido filmado, les va a refrescar la memoria genética y les va a permitir reconocer y conocer a fondo ese México profundo del que el maestro Bonfil Batalla nos habló. Luego tenemos Centinelas del Silencio, un documental que ganó el Oscar, un documental realizado por el señor Arango, entonces dueño de una cadena comercial, Aurrerá, para ser exactos en ese entonces, y él se dedicó a estudiar lo que en ese entonces eran vestigios arqueológicos. Gracias a esa magnífico documental, Centinelas del Silencio, se pudo comprender por fin que no eran ruinas arqueológicas, sino eran vestigios arqueológicos de una civilización antigua, la civilización maya, que tuvo más de 3.500 años de existencia y que eran más los misterios y más los conocimientos por descubrir que considerarlos ruinas. Hace 1000 años, Palenque estuvo en el pináculo de su gloria como una de las grandes ciudades de la más grandiosa de las civilizaciones antiguas. Conocemos bastante acerca de los mayas, y lo que sabemos nos habla de un pueblo extraordinario. Constructores, artistas, científicos, los mayas destacaron en todas las actividades humanas. Entre los siglos IV y IX, eran sin duda los más aventajados matemáticos y astrónomos en el mundo. Calcularon las fases de la luna, inventaron el uso del cero e idearon un calendario aún más exacto que el que usamos en la actualidad. Sin embargo, repentinamente, con todos sus adelantos y todos sus talentos, los mayas abandonaron Palenque y algunos de sus otros grandes centros, dejándolos atrás para ser cubiertos por la espesa selva. Si este éxodo fue provocado por hambre, enfermedades, invasores extranjeros, luchas internas o por una combinación de estos factores, aún no podemos determinarlo. Sería importante descubrirlo, porque la solución del misterio quizá nos ayudaría a evitar los errores que destruyeron esta antigua civilización. Los Centinelas del Silencio, magnífica obra documental que nos presenta a vuelo de pájaro, entre otras ópticas, una realidad de un México hasta entonces desconocido. De hecho, ese tipo de obra documental acercó a una serie que se llamó El México Desconocido, México mágico y desconocido para en ese entonces nosotros los mexicanos. No se olviden de buscarla, tenemos la referencia aquí con el link para que conozcan a fondo esta magnífica obra
Centinelas del Silencio. Y luego tenemos otra obra realizada por el cineasta, documentalista, realizador Jaime Casillas, que en paz descanse, que nos revela cómo cinematográficamente nos explica ese choque cultural que hubo entre dos civilizaciones, la europea y la mexicana, que la persona del Tlacuilo-Camixtli, magistralmente actuada por nuestro amigo entrañable actor Rodrigo Puebla, que también ya trascendió, es una producción que revela en idioma náhuatl los misterios y la lucha de fe que tuvo que enfrentar la fe católica ante la espiritualidad de los mexicanos en ese entonces. Magníficas obras que nos recuerdan que venimos de una cultura y una civilización que a final de cuentas tiene mucho que enseñarnos, mucho que descubrirnos y mucho que hacernos sentirnos orgullosos. La cinematografía, como lo fue la tradición oral, la cinematografía mexicana, en la persona de cinerealizadores de la talla de Enrique Escalona, de Jaime Casillas, de Roberto Rochín, de grandes personalidades cinematográficas, nos acercan a ese México profundo que debemos de conocer los mexicanos. Por lo pronto, no tengo más que darle las gracias a ustedes por estar con nosotros, y cualquier duda o sugerencia, háganosla saber siempre. Desde el corazón de la Ciudad de México, en Voces del Centro, se despide de ustedes el de la voz, Oscar Ramos, deseándoles que se encuentren bien, donde quiera que se encuentren bien. Hasta pronto.